Hola, ¿qué tal? Ya estamos en Fast Track, donde analizamos la política en Fast Track. Hoy, dos temas muy relevantes: elecciones 2017 y violencia contra periodistas. No se vayan, regresamos en un momento. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Juan Manuel Magaña, periodista con más de 30 años de experiencia, director del diario digital Doble Tinta. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bien, Alejandro. Buenos días. Jorge Octavio Ochoa, también con más de 30 años de experiencia en el periodismo, director del portal de noticias laredsocial.com. ¿Cómo estás? Pues empecemos con este tema. ¿Cómo ven las elecciones 2017? Ya muy caliente el tema, ¿no? Ya muy caliente, muy complejo, muy compleja la situación. Destaca, digamos, el Estado de México. Yo sigo viendo al PRI ahora aterrado, ¿no? Por la proximidad de la elección. Lo veo haciendo compras de pánico del voto, ¿no? Creo que esto todavía se va a acentuar más en la semana que sigue. Lo veo acentuando la guerra sucia contra Delfina y López Obrador. Esta guerra sucia está en la prensa, está territorialmente, está en las encuestas, ¿no? En una serie de escenarios. De Veracruz al Estado de México, ¿no? El día de campo que vivió ayer López Obrador, abriendo muchos frentes contra el Universal, peleado en Radio Fórmula con un conductor, los huevazos que vivió en Veracruz, ¿no? Eso lo ilustra perfectamente. Sí, ¿cómo lo ves? Sí, yo coincido contigo, Juan Manuel. Sí, yo creo que lo que estamos viendo en estas horas, lo que hemos vivido en los últimos días, es un anticipo de todo lo que vamos a vivir. Yo creo que de aquí hasta el 2018, esa guerra sucia de la que tú hablas, se evidencia a través de videos que colocan a México de cuerpo entero, un país donde los políticos impúdicamente pueden recibir recursos de quien sea, sin saber de dónde provienen, y no tiene ninguna muestra de por lo menos un poquito de vergüenza, ¿no? Ese es uno de los puntos. Dos, donde los políticos pueden ser usados por sus líderes. A mí no se me olvida que Andrés Manuel salió en otro de los videos presentando a Delfina como la candidata, y abajo había gente que estaban protestando por esa postulación, y Andrés Manuel la impuso. Ahora no se puede dar por sorprendido. Y tres, lo más grave, yo veo a los medios prestándose para este tipo de tareas. Que me disculpe el Universal, yo fui miembro de ese periódico, pero lo que está haciendo ahora es penoso. Nadie puede negar que el Universal se está prestando para un montaje, porque si ustedes lo ven, la aparición de los videos tienen una lógica, una mecánica, una estrategia, van saliendo con determinado tiempo, con el fin de golpear, con el fin de debilitar a uno de los candidatos. Esto es lo que va a pasar, esto es lo que vamos a ver, y tenemos que serenarnos todos, y digo todos, periodistas y políticos, porque la actitud mesiánica de Andrés Manuel de no querer contestarnos lo que te conviene, no le conviene al país. Pero también la actitud de los periodistas que queremos ser los que califican a los demás, no le conviene al país. Mejor nos serenamos y vamos a ver qué pasa en el Estado de México. Sí, yo veo un escenario muy parecido a lo que fue 2005, 2006, y creo que no necesitamos ver encuestas para saber que quien va arriba en el Estado de México es Morena, y quizás en Veracruz también, que son elecciones locales de donde no se ha hablado mucho, pero creo que eso es lo que nos deja muy claro que la campaña que hay tan despiadada en contra de Morena y López Obrador nos deja muy claro que quienes van arriba en las encuestas son ellos. El escenario se parece tanto en el sentido incluso de cómo llevan a Andrés Manuel a ciertas entrevistas en medios de comunicación, y hay una pregunta recurrente que era la del 2005-2006, que sí iba a aceptar el resultado electoral aunque le ganaran por un voto, ¿no? Eso es lo mismo, lo escuchamos ayer en la entrevista que tiene con Pepe Cárdenas y en otras que ha tenido. Aquí el problema concreto, y coincido con ambos, contigo en el sentido de cómo se prestan los medios, y con Juan Manuel en la desesperación del PRI, de que está comprando votos, hay una compra desesperada de votos,
y eso precisamente nos está llevando al escenario tan complejo. Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos. La zona metropolitana del Valle de Toluca se ubica entre las de mayor contaminación ambiental en el país, provocado principalmente por los automotores que emiten precursores de ozono. Los dueños de los automotores tienen la obligación de evitar mayor contaminación para ofrecer un mejor futuro para la salud de sus hijos y todos nuestros seres queridos. En Multiservicios Toyocan brindamos el mejor servicio de verificación de gasolina, diésel y gas, con rapidez, eficiencia y avalada con la calidad ISO 9001-2008. Nos ubicamos en Avenida Independencia 1605 Oriente, zona industrial. Bueno, continuamos aquí en Fast Track, el Estado de México. Seguimos con ese tema, Jorge. Sí, mira, yo he estado escuchando algunos comentarios en radio, en televisión, que dicen que puede haber sorpresas. Yo creo que la sorpresa es que si no gana PRI o Morena, entonces sí habrá sorpresa. Coincido contigo en que sí Morena va repuntando, va ganando adhesiones, pero creo que el PRI se está jugando aquí más allá que una sola elección. Se está jugando la presidencia de la República en el 2018 y sobre todo, aunque parezca exagerado, yo no sé si ustedes coincidan conmigo, pero creo que el PRI se está jugando en esta elección la supervivencia en su vida política futura después del 2018, porque si pierde el Estado de México, Andrés Manuel se puede ir poniendo desde ahora la banda presidencial y los pinos van a tener que ir levantando sus cositas y guardarla en el armario más lejano que tengan, porque esta vez no van a regresar en 3, 4 sexenios. Y bueno, yo así lo veo, y sí hay altas posibilidades de que pudiera ganar Delfina, aunque también coincido contigo, Alejandro, sí hay fuerzas del poder que van a hacer todo, van a echar toda la carne al asador para impedir que eso pase. Y bueno, esto involucra el riesgo de violencia, si ya lo vemos en los noticieros, en la televisión, en el radio, cómo se llevan, cómo se gritan, cómo se ofenden, pues en el Estado de México pueden pasar cosas, hay que estar muy pendientes y ser mesurados incluso en lo que comentamos, porque el país también se está jugando una parte de su estabilidad, de su seguridad, que de por sí es endeble, pero vamos a ver qué pasa. Yo creo, mira, estamos a una semana de la elección y yo creo que, supongo que ya llegamos al momento, digamos, cumbre, en donde arreciaron los ataques, ¿no? Pero ya vimos bastante energía para una guerra sucia, cruda, ¿no? Con tal de bajar, digamos, al puntero, y ahí va el doble juego, ¿no? El de Delfina y el de López Obrador. Lo que sigue es, digamos, la posible instrumentación ya del fraude electoral, ¿no? Mediante la compra del voto, la operación de las casillas, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de fraude del lado del PRI, ¿no? Que es el interesado en no dejarse arrebatar, digamos, ese Estado, ¿no? Y lo que tú decías un poco, Alejandro, es se empieza a reeditar la elección del 2006, ¿no? El ambiente de 2005 y 2006, un poco también lo del 2012, ¿no? Donde empieza demasiado duro el choque contra el puntero, contra López Obrador. Y aquí, si ahorita estamos viendo la reedición, esto sí puede ser todavía más peligroso, puede avanzar todavía más, porque falta mucho terreno. Hay análisis que te hablan hasta de violencia física, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Que serían completamente indeseables para el país. Pero está en la posibilidad, está en la probabilidad. Se están jugando demasiado, y es demasiado tratar de no dejar que llegue, ¿no? El enemigo a vencer y a una persona que se le considera sumamente peligrosa, ¿no? Sí, es una gente que desde hace muchos años no quiere el establishment. Lo que yo veo es precisamente que se está dando un escenario, insisto, en el escenario parecido al 2006, más que a 2012, porque el 2012 como que venía aparentemente más abierto, ¿no? 2006 sí fue el año en que verdaderamente el sistema gobernante hasta la fecha tuvo el principal riesgo de perder desde entonces. Lo que yo veo es que se va configurando un escenario de una elección empatada,
y eso termina siendo peligroso, pero es la forma en que el régimen o el gobierno en turno, el PRI en turno en el Estado de México puede conservar el poder. Una elección empatada en que en la noche de la elección manipulas las instituciones y con un programa de resultados electorales preliminares que no te dé certeza, lo llevas a una elección empatada y después la negocias. Eso fue clarísimo que ocurrió en el 2006, una elección empatada con un cómputo en un sentido la noche de la elección y en otro sentido la vez el día del cómputo 3 días después, con encuestas que no permitieron dar un resultado electoral, y eso te lleva a negociarla. Una elección empatada, el que empata una elección logra imponer a su sucesor el partido en el poder. Es lo que creo que se puede estar configurando y es peligroso porque, pues eso, como decías Juan Manuel, va a calentar mucho el conflicto, los ánimos hacia la elección de 2018. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro siguiente tema en un instante. La zona metropolitana del Valle de Toluca se ubica entre las de mayor contaminación ambiental en el país, provocado principalmente por los automotores que emiten precursores de ozono. Los dueños de los automotores tienen la obligación de evitar mayor contaminación para ofrecer un mejor futuro para la salud de sus hijos y todos nuestros seres queridos. En Multiservicios Toyocan brindamos el mejor servicio de verificación de gasolina, diésel y gas, con rapidez, eficiencia y avalada con la calidad ISO 9001-2008. Nos ubicamos en Avenida Independencia 1605 Oriente, zona industrial. Continuamos aquí en Fast Track. Bueno, hay un tema muy interesante y muy relevante que es el seguimiento a los ataques contra periodistas. Bueno, creo que a reserva de lo que ustedes digan, yo estoy feliz porque ya los periodistas vamos a poder hacer periodismo seguro. Pues ya 2 desplegados nos van a proteger, uno de los directores o de los jefes de los medios de comunicación y otro de organizaciones. Ya podemos sentirnos seguros, ¿no, Juan Manuel? ¿O cómo ves? Sí, sí, sí. Bueno, lo primero que salta aquí es que somos políticamente correctos todos, ¿no? O sea, hay que mostrar unidad, hay que dar el pésame, ¿no? Hay que ponerse de luto, etcétera, ¿no? Y ahí sí le entramos todos, ¿no? Pero la verdad es que esos desplegados tienen una cuestión tardía y además imposible de materializar en el sentido de una unidad y de una agenda concreta para el periodismo, para un periodismo que está demasiado fragmentado, demasiado disperso, ¿no? Yo creo que lo platicábamos la vez anterior, como la prensa también ha sido capturada, ¿no? por grandes intereses económicos, y sus periodistas ahora defienden esos intereses, ¿no? Yo me recuerdo que hasta Cedillo, por ejemplo, que era donde se agotó la primera parte del régimen del PRI, se decía la prensa no se vende, nomás se alquila, ¿no? Después de eso vivió una transición en la que prácticamente se vendió a estos intereses, ¿no? que solo defienden sus propios intereses económicos, ¿no? No han mostrado una preocupación por el país, le han dado una agenda de complicidad con el poder, con los gobiernos, ¿no? Lo que decíamos la vez anterior, han tapado la corrupción, han tapado la violencia, han sesgado la información, han escondido, ocultado información a la sociedad, la han desorientado, le han negado el privilegio a estar informada, ¿no? el derecho a estar informado, pero pues esa es la prensa que tenemos y esa es la prensa que supuestamente se trata de unir. Lo que vemos en un desplegado son una serie de los clásicos abajo firmantes, ¿no? Es una mezcolanza ahí de medios nuevos, viejos que han surgido, en fin. Y lo que vemos en el otro desplegado son los cabezales de la prensa establecida, ¿no? de la vieja prensa, de la prensa tradicional, la más arrogante, la que siente que tiene más poder, en fin. Pero son llamados que yo no le veo posibilidad de aterrizaje, ¿no? Pues mira, yo más allá de la ironía que comparto contigo, estos desplegados, bueno, tienen su lado positivo, sí aglutinan a los medios chicos, a los medios grandes, hacen parecer que hay un poco de unidad dentro de la desgracia que está viviendo la prensa en México. Pero yo insisto, ahí sí le volvería a decir a los directores, a los dueños de medios, no se puede hablar de libertad de expresión cuando los directores, y quiero decirlo a la Cámara,
cuando los directores de medios no se comprometen, no le dan garantías a sus reporteros. Yo quiero saber qué medio le da un seguro de vida especial a un reportero cuando va a una cobertura de riesgo, cuando hay conflictos, cuando hay riesgo de perder la vida. Ningún medio que yo conozca en México les da un seguro de vida especial. Entonces, ahí ya tenemos un primer punto. Segundo, la mayoría de los medios en México no le dan seguridad social a sus trabajadores. Los trabajadores de los medios, yo no sé a dónde se van a atender cuando se enferman, tienen que estarle pidiendo favores a los directores de comunicación social. Tercero, el salario que se les paga a los reporteros por todo lo que hacen es de risa. Es decir, 8,000 pesos por 18 horas de trabajo, por 19 horas de trabajo, por 20 horas de trabajo. Yo creo que es de vergüenza. Eso es algo de lo que hay que analizar. Si queremos discutir de veras, en serio, la situación de los medios y no prestarnos al juego de los políticos, vamos a platicarlo en serio y a establecer un documento donde se establezcan todas las garantías. Y no dejarnos usar por los politiquitos, porque esto le echan toda la culpa que cada quien agarra su tonto favorito, ¿no? Peña Nieto. Sí, los gobiernos estatales, Chihuahua, ¿qué hizo? Chiapas, ¿qué está haciendo cuando hay un periodista perdido? Yo quiero que todo eso se ponga en blanco y negro. Claro, y que los dueños de los medios, los directivos, verdaderamente velen por los intereses del periodista. Yo quisiera ver, de todos estos medios que firmaron y organizaciones, quisiera ver cuántas tienen a todos sus trabajadores, a todos los reporteros, a todos los periodistas en su nómina y con las prestaciones mínimas de ley, ¿no? Como empleados. Se aprovechan mucho de esta figura de freelance para no conceder la más mínima prestación a los periodistas. Entonces, creo yo que lo primero es en casa cada uno de los medios de comunicación que vaya con el ejemplo por delante, ¿no? A ver, aquí nosotros respetamos a los periodistas y de aquí en adelante, bueno, ya puede de alguna manera uno de esos medios que cumple consigo mismo, que cumple en casa, pues ya puede alegar hacia afuera la defensa de los periodistas. Creo que el tema da para mucho más, pero hasta aquí nos quedamos por el momento. Regresamos. La zona metropolitana del Valle de Toluca se ubica entre las de mayor contaminación ambiental en el país, provocado principalmente por los automotores que emiten precursores de ozono. Los dueños de los automotores tienen la obligación de evitar mayor contaminación para ofrecer un mejor futuro para la salud de sus hijos y todos nuestros seres queridos. En Multiservicios Toyocan brindamos el mejor servicio de verificación de gasolina, diésel y gas, con rapidez, eficiencia y avalada con la calidad ISO 9001-2008. Nos ubicamos en Avenida Independencia 1605 Oriente, zona industrial. Bueno, pues Juan Manuel, Jorge, conclusiones en Fast Track de lo del día. Yo siguiendo con el tema de la prensa, esto de que hablan de la protección y garantizarle condiciones mínimas, ¿no? Económicamente hablando y de trabajo a los reporteros, ¿cómo lo van a hacer si la prensa cambió también, lo que comentábamos, desde hace algunos años de su modelo de operación? Una cosa, por un lado, es la prensa nacional, ¿no? Y otra cosa es la prensa de los estados. En la prensa nacional agotó el modelo, digamos, de los reporteros, de los grandes cronistas, de los que no se rifaban ahí, y uno disfrutaba mucho las lecturas de cómo narraban los acontecimientos, el columnista, ¿no? ¿Por qué lo cambió? Le dejó de interesar el eslabón más débil de la cadena, que son sus reporteros. Lo cambió por un modelo de figuras, ¿sí? Que se los prestan entre radio, televisión y prensa escrita. Yo no entiendo cómo, por ejemplo, un periodista puede tener 3 actividades en 3 medios así, de esta manera. Lo único que está pasando, digamos, si no es un periodista completamente profesional, en fin, lo único que está haciendo es estorbar, asolvar los canales democráticos de la prensa. Pues que no hay más mexicanos que puedan opinar, decir, hacer valer sus derechos, etcétera, etcétera.
Entonces, lo que tenemos son tribunas asolvadas, los mismos personajes y un circuito, ¿no?, de opinión que está, como decíamos, ya comprado o ya vendido, ¿no? Otro caso es el asunto de la prensa de los estados. Ahí la prensa de los estados vive una vida medieval, o sea, ¿cómo van a proteger a los reporteros? Ahí las leyes que se aplican con los reporteros son dinero, encierro, entierro o destierro. O sea, si te sales tú de los márgenes, ¿no?, que no le convienen a los políticos o a los intereses, ve lo que pasó con el periodista de Sinaloa, ¿no? Y de ahí se vino, digamos, toda esta repercusión para que políticamente correctos los grandes medios, los grandes cabezales, ¿no?, digan, pues sí, estamos de luto, señores, y estamos puestos para unirnos, ¿no? Jorge. Fíjate que, analizando y reflexionando en lo que comentas, creo que los medios ahora están en la disyuntiva de tener reporteros multimedia, que es a lo que te refieres, que trabajan lo mismo para periódico y la prensa escrita, mandan videos, mandan fotos, suben a internet, y algunos tienen que hacer comentarios para televisión. Y todo por el mismo boleto, no hay un pago extra, que yo sepa no les pagan nada adicional sus patrones. Esto también se tiene que regular porque el reportero queda expuesto a imprecisiones cuando maneja la información y tienes que cubrir todo ese paquete de información, mandar video, mandar fotos, mandar audio, hacer la nota. Pues claro que sacrificas calidad por cantidad, corres el riesgo de desinformar o malinformar, y eso ya no digamos que va en detrimento de los lectores, va en detrimento de la salud pública de un país que requeriría estar mejor informado, con una lectura más desmenuzada de lo que pasa. Es decir, tendríamos que analizar si lo que mandamos para internet nos sirve también para la prensa escrita, o releerlo, actualizarlo, fundarlo, adecuarlo con las leyes vigentes en el país, y ver hasta dónde podemos llegar en el marco jurídico para los reporteros. Es decir, es algo más serio, ¿no? Y lo que tú dices, bueno, en la República sí es cierto, los reporteros en provincia viven en la ley de la selva. Tenemos todavía desaparecido un reportero en Nueva Italia, en Michoacán, y las autoridades estatales no tienen ni idea de qué está pasando, igual que en Chihuahua, la compañera Miroslava me tiene no sé cuánto tiempo que la asesinaron, no tenemos respuestas. Y bueno, es una mezcolanza de temas que tendríamos que ir aterrizando en otro programa. Claro, una de las cosas que el otro día comentábamos es que ciertos temas, qué tan relevantes y qué tan importantes tienen que ser para los medios de comunicación. No sé, la gente de la revista Río 12 dejó entrever una versión que por haber hecho una entrevista con el licenciado, un capo del cártel de Sinaloa que ya está detenido en una prisión de Chihuahua, que posiblemente esa sería la pista más probable por la cual asesinaron al periodista Valdés, ¿no? Una entrevista con un capo, yo ahí me pregunto, ¿un medio de comunicación dándole voz a un capo? ¿No es apología del crimen eso? Digo, lo dejo como pregunta. Y luego más cuando le está mandando ese capo un mensaje al capo o a su jefe o a sus ex jefes. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿realmente eso es periodismo? ¿Realmente los periodistas tenemos que darle voz? Lo dejo solamente aquí a manera de pregunta y lo planteo porque, bueno, finalmente el periodismo tiene que buscarle un enfoque social, un enfoque público, un enfoque de beneficio a la información. Dices, bueno, si la entrevista hubiese sido en el sentido de darle un mensaje a este capo del narcotráfico a la sociedad de Sinaloa, de que iba a luchar por la seguridad, y que, bueno, pues quizá periodísticamente tendría un mayor relevancia. Pero yo dejo esa pregunta aquí. ¿Hasta dónde los medios de comunicación tenemos que entrar en los temas de la delincuencia organizada sin incurrir en un riesgo de que nos estén señalando como apología del crimen o como voceros de la delincuencia, ¿no? Pues lo dejamos hasta aquí en Fast Track, y nos vemos la próxima semana con Manuel.
Gracias. Jorge Gustavo Ochoa. Muchas gracias. Alejandro Hilo de la Herrera Servidor. Nos vemos la próxima semana.